Buenas noches, esto es El Espejo. Como digo siempre, es un programa que intenta mostrar algunas de las aristas de la realidad nacional. Vamos a tener un programa hoy donde vamos a hablar un poco de este tema que me preocupa enormemente, que el gobierno nacional ha dado en denominar la democratización de la justicia. Me extraña soberanamente que no se hable de la Constitución y del cumplimiento de la Constitución. Le ha contestado, en estos días, le ha contestado la justicia, hablando del respeto a la Constitución Nacional. La Constitución Nacional ha sido bastardeada, sobre todo por la justicia en estos últimos años. Violando fundamentalmente el artículo 18 de la Constitución Nacional, dictando leyes retroactivas, y yo no he escuchado nunca a los jueces levantar la voz por la violación del artículo 18 de la Constitución Nacional. Yo no sé si los jueces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está defendiendo la Constitución o se está defendiendo del ataque que le lanza el Poder Ejecutivo Nacional en el afán de instituir en la Argentina un sistema totalmente autocrático, como ha intentado hacer la señora Presidente desde el inicio de su mandato. Creo que lo que hay que defender a rajatabla es el cumplimiento irrestricto de la Constitución Nacional. Por eso lo he invitado hoy, esta noche, para que nos hable de esto, a José Sacheri. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Bueno, estamos de vuelta y nos acompaña, como dije antes, José Sacheri. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo es esto de la democratización de la justicia? ¿Cómo lo ves vos? El tema es relativamente sencillo desde el punto de vista político. La Presidente, en continuidad con su marido, ha dicho siempre vamos por todo. Y creo que hay que tomarlo al pie de la letra. Vienen por todo. Por vos, por mí, por la gente que está viendo este programa, por todos. Todos y todo. Obviamente en este planteo de la democratización, como suena relativamente bien la palabra democracia, ellos pretenden ejercer un poder completo, total y absoluto sobre toda la sociedad, incluso sobre los jueces. ¿Y qué pasó? En diciembre ellos presionaron a la Cámara Federal en lo civil y comercial para que resolviera en contra del grupo Clarín, que en definitiva es un medio más, pero en este caso tiene razón Clarín porque la ley de medios fue hecha por el gobierno para acaparar todos los medios de comunicación social, como de hecho ya los tiene en su casi totalidad. Claro. Clarín es una excepción y hay alguna que otra excepción, pero el gobierno tiene a su merced no menos del 70-75% de los medios, si no es un poco más. Vos sabés que Perón decía de que muchos políticos creen que la palabra democracia tiene un contenido milagroso y mágico, casi mágico. En realidad, la democracia es un sistema de elección de autoridades por mayorías y minorías y punto. No es más que eso. Ahí terminó la democracia. Realmente lo que debe regir es la república, las instituciones de la república. Y eso es lo que está fallando. Claro, precisamente porque ponen el acento en la democracia, como decía Perón, como si fuera una palabra mágica, que eso soluciona todo. Yo recuerdo a Alfonsín
diciendo con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia nada, porque nadie come democracia, nadie se educa con la democracia y nadie se cura con la democracia. Y si bien es un sistema legítimo, no, más allá de no ser el único, de hecho el mundo se ha regido durante 18, 19 siglos con sistemas diferentes, pero vamos a darle un poco de crédito con digamos, este circo de democracia, donde hay fraude, como lo dijo Labaña hace un mes más o menos, habló gravemente de fraude en las elecciones del 2007 y del 2011. Bueno, a mí me costó un dolor de cabeza, te digo, porque el día de aquellas elecciones me invitaron a un programa de esos que suelen hacerse en Radio Omnibus, donde se habla todo el día de las elecciones. Y la verdad que fui porque era un amigo mío el que conducía el programa, y llegué como a las 5 de la tarde a la radio porque en realidad me daba fiaca ir, te digo sinceramente, estaba mi familia, yo soy muy familiero y me tiraba más mi familia que ir al programa. Pero de todas maneras fui para cumplir con él, y cuando llegué dije que iba a haber fraude. En la mesa casi más me comen. Y cuando llegamos a las 7:30 de la tarde y pasamos las 7:30 a las 8, dije que evidentemente había fraude porque las elecciones no pueden durar hasta las 8 de la noche. 8, 9, como duraron en algunos lugares en el conurbano. ¿Por qué esto? Porque la democracia, el sistema de elecciones, tal como rige en la República Argentina, y ahora más, porque ahora si lo van a hacer electrónico, más fraude va a haber. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil, porque arreglando un software, con un software arreglado, con eso garantizan el fraude. Hay un sistema que se llama Indra, al que están abonados muchísimos países y varias de las provincias y algunas de las intendencias argentinas, que es un mecanismo concebido en Estados Unidos, un mecanismo informático, Indra, INDRA, por el cual, alterando pequeños números, se llega a un resultado falso, obviamente, electoral, que puede dar, como por ejemplo dio en la Argentina y en Venezuela, casualmente un 54%. Claro, en Venezuela se iba a decir eso, lo que en Venezuela se usó y se sospecha enormemente, se sabe. Bueno, hay denuncias serias. Hay denuncias serias sobre este fraude realizado. Y Labaña, respecto de las elecciones argentinas, lo repito, lo dijo muy seriamente y dijo que se lo probaba a cualquiera, y lamentablemente la oposición no se hizo eco de esta cuestión que es gravísima. Bueno, yo creo que en este marasmo de corrupción la oposición es parte, no es que esté ausente de esto, porque muchas veces ha permitido cosas que no se pueden permitir. Mismo hoy se le permiten cosas al gobierno nacional que no se deben permitir. En verdad, una de ellas es, por ejemplo, la violación sistemática del artículo 18 de la Constitución Nacional, como se ha hecho, se han dictado leyes retroactivas, que es una enormidad lo que han hecho. Eso está rompiendo todo el sistema jurídico. Quiero tratar de ensamblar este tema de la democratización de la justicia con este problema que es gravísimo. Como decíamos recién, la Presidente habla de la democratización de la justicia cuando, si hay alguna institución de la República que no puede democratizarse, es la justicia. Es la justicia, la administración de justicia, precisamente porque ya tiene algunos modos de cuerpos colegiados, como es la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las cámaras de apelaciones, que tienen 7 miembros en este momento la Corte y 3 cada cámara de apelación. De eso, es decir, eso ya existe desde hace muchísimos años, pero precisamente no puede someterse al voto de lo que sea, o mucho menos a las presiones del Consejo de la Magistratura, a los jueces. Ya han sido manoseados y corrompidos muchísimos jueces federales en la Argentina, en lo referido a lo que estabas mencionando, el artículo 18 de la Constitución Nacional.
El artículo 18 dice que ningún habitante de la nación puede ser penado, es decir, puede recibir una pena sin un juicio previo que esté fundado en ley previa al hecho supuestamente delictual por el cual se juzga a esa persona. Y esto es particularmente grave en los temas de derechos humanos, porque la Argentina recién adhirió a los tratados internacionales a partir del año 84 y 85, y algunos tratados recién han sido incorporados al derecho argentino a partir del 2000, 2002, 2003, y sin embargo se están aplicando hacia atrás, lo que se llama retroactivamente. ¿Qué significa esto? Si hoy el Congreso de la Nación dijese que todos los pelirrojos tienen que ir a la cárcel, esa ley no puede ser aplicada para quien era pelirrojo en el día de ayer. Si a partir de hoy todos los pelirrojos pueden ir a la cárcel, por lo menos a los pelirrojos se les da la posibilidad de salir del país. Sin embargo, si se dice que los pelirrojos o los señores que usaban sombrero hacia atrás, desde el 2005 hasta esta parte, tienen que ser penados, es un modo de perseguir sin que haya una ley clara. Si la ley no es clara, la persona que puede violarla no sabe de qué modo la viola o de qué modo no la viola, no sabe cómo actuar. Y por eso esto es una conquista de la justicia que ha durado varios siglos. Es decir, la ley penal tiene que ser muy clara y muy precisa para que los hombres sepamos a qué atenernos. Y si hacemos alguna macana, si cometemos algún delito, saber cuál es la pena, y solo así puede aplicarse. Eso ocurre en casi todos los países del mundo, pero una de las gravísimas excepciones, lamentablemente, está siendo la Argentina. Sí, además de esto hay que decir de que los jueces se han negado sistemáticamente a detener a personas que está probado hayan cometido hechos delictivos, como el caso de Horacio Berbisky, que fue el responsable del atentado a la Superintendencia de Seguridad Federal, diciendo que son delitos prescriptos porque lo toman como el homicidio simple, cuando en realidad son delitos de lesa humanidad, porque este personaje en particular era agente de un gobierno extranjero, porque él, Horacio Berbisky, perteneció a las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que se fusionó con Montoneros y fue creada por Cuba, por el gobierno cubano. Recibieron instrucción por el durante todos los años 60 y 70. Claro, en territorio de Cuba, y fueron apoyados por un gobierno extranjero como el gobierno cubano. Entonces, señores... Y todos los países de la órbita soviética. Claro, y todos los países de la órbita soviética. Entonces son delitos de lesa humanidad, y los jueces se han hecho los estúpidos, han mirado para otro lado, se han hecho los distraídos, han declarado que no, que han tratado de justificar, y han transformado a estos juicios que se siguen contra los militares que combatieron a la subversión, lo han transformado en una venganza. Lisa y llanamente, no hay posibilidad de encuadrarlo en otro sentido. Es una venganza sistemática que se ha establecido porque se han transformado a los victimarios en víctimas, y a las víctimas las han transformado en victimarios. Una cosa tremenda que ha sucedido en la Argentina, porque ningún país sensato hace lo que está haciendo la Argentina, ningún país, porque por ejemplo en la ex Unión Soviética el ejército ruso, el ejército rojo, durante... No es lo mismo ruso que rojo, ¿no? Sí, el ejército rojo ha cometido infinidad de crímenes. Entre ellos podemos hablar, en Ucrania mataron más de 1,5 millones de personas que están enterradas debajo de un monte de pinos, que Stalin luego mandó sembrar ese monte de pinos arriba para que no pudieran ser los cadáveres nunca desenterrados.
Y sin embargo, caído el muro de Berlín, nadie ha investigado eso. En Rusia, nadie se le ocurre, ni por las tapas, tratar de condenar a los militares que ejecutaron esta orden de Stalin, donde murieron 1,5 millones de personas. En realidad son muchos más. Hay un libro que se llama El Libro Negro del Comunismo, escrito por un equipo de investigadores franceses, son 7 u 8 personas muy, muy serias, y el cálculo que han hecho ellos, lo digo de memoria, me puedo equivocar un poco en los números, el cálculo del total de las víctimas del comunismo, ellos lo calculan en 100 millones de personas en los distintos países del mundo. Sí, lo mismo... Si no recuerdo mal, el número de muertos en la Unión Soviética es superior a los 40 millones, aunque de esto no estoy completamente seguro. Sí, la cuenta que hizo en el año 1978 una revista muy prestigiosa, que la revista Life, publicó un artículo que lo tengo guardado, donde calculaba en 100 millones de personas los muertos, el costo humano de la implantación de los regímenes comunistas en el mundo, y lo hacía país por país. En la guerra de Vietnam, recuerdo que era Camboya, alrededor de 100 millones de personas era el costo humano en 1978, sí. Que después aumentó porque se produjeron la toma de otros países, como por ejemplo Nicaragua, sí, varios países y varios países de América Central y de África. Pero hasta 1978 el número la cifra eran 100 millones de personas. Bueno, pero esto no se ha juzgado en ninguna parte del mundo, nadie se raja la vestidura por esto. ¿Por qué? Porque de ir a un juicio en la Unión Soviética sobre sus fuerzas armadas, destruirían sus fuerzas armadas, como han hecho en la Argentina. Y nosotros hemos quedado como un país indefenso, porque han desmantelado a las Fuerzas Armadas, y esto no ha sido obra de la casualidad, ni por poco presupuesto, sino que ha sido una maniobra a exprofeso, donde han destruido, han desmantelado nuestras Fuerzas Armadas y nos han dejado sin defensa nacional. A tal punto es esto que lo primero que hizo Kirchner, ni bien asumió el poder Néstor Kirchner, fue desmantelar la Escuela Nacional de Inteligencia. Eso entre muchas otras medidas. Lo primero que hicieron fue desmantelar la Escuela Nacional de Inteligencia y después ir hacia un país sin inteligencia. La Argentina es un país sordo y ciego, no tiene servicios de inteligencia. Ningún país serio del mundo. Es que la inteligencia se aplica para perseguir a la oposición o a los grupos que el gobierno considera opositores, violando por supuesto la ley de inteligencia. Pero hay excepciones. La semana pasada la República Oriental del Uruguay se dictó una sentencia muy interesante en la que los miembros de la Corte Suprema de Uruguay establecieron la inconstitucionalidad de la ley 18831, que es la que disponía arbitrariamente el juzgamiento de militares o personal de las fuerzas de seguridad uruguayas. Y la verdad es que es un ejemplo a tomar por los jueces argentinos, a pesar de lo cual hasta ahora nadie se ha hecho eco. Bueno, no es el único país, José, porque Chile tampoco ha permitido que estos juicios se sustancien, a pesar de la presión. No, en algunos casos sí. En algunos casos en Chile sí se han sustanciado y de modo realmente arbitrario. Lo que ocurre es que la guerrilla en Chile fue muy inferior en cantidad, sí, en efectos, en tamaño de los atentados, etcétera, que los que ocurrieron en la Argentina. En la Argentina, el diario Noticias, que era el órgano oficial de Montoneros, según lo dijo Miguel Bonazo, así que no estoy inventando nada, Miguel Bonazo era montonero y fue indultado por Menem, llegaron a tener una tirada de 100.000 ejemplares y era diario, es decir, salía todos los días, sin perjuicio de otras revistas semanales o mensuales como El Combatiente, Vita Montonera, Estrella Roja, Estrella Roja era del ERP. Ese tipo de revistas también tenían una tirada de 50, 60.000 ejemplares.
Entonces, la guerrilla en la Argentina fue infinitamente más grande que incluso la de todos los países, todo el resto de los países latinoamericanos sumados. Sí, yo recuerdo que allá por 1976, Mario Roberto Santucho había publicado que en ese momento el ERP tenía 50.000 combatientes, 50.000 hombres en armas. Y por supuesto Montoneros era mucho mayor, así que hay que hablar de una fuerza de armadas muy importante. Ningún país del mundo desarrolló tanto la guerrilla como la Argentina. Aquí tenían fábricas de armamento, armaban su propio armamento, fabricaban fábricas de explosivos. Las fábricas de explosivos, fábricas de armamento, fábricas de granadas. Tenían, me acuerdo en aquella época, un sofisticado sistema de lanzacohetes que habían preparado, con el que atentaron contra la embajada de los Estados Unidos aquí en Buenos Aires, y lo utilizaron en infinidad de atentados. A Yasser Arafat, con la OLP, pero específicamente con Yasser Arafat, los montoneros hicieron un pacto, un convenio en 1978, por el cual los montoneros recibían entrenamiento en la zona del Líbano y algunos ingenieros químicos, fundamentalmente montoneros, instalaron 2 fábricas de explosivos en Palestina. Es decir, no eran unos muchachos que hacían rinraje ni unos muchachos atrevidos que rompían un vidrio. No, de ninguna manera. No, era un ataque a la República. Y eso está reconocido en además, la sentencia de la causa 3, en la además, cual... José, está en las hemerotecas de los diarios, donde todo ese material está ahí, en los archivos de los diarios. Pero la Argentina es un país que se ha caracterizado en los últimos 40 años por gozar de una enorme hipocresía social. Una enorme hipocresía donde los diarios no son ajenos, donde los canales de televisión no son ajenos, donde los periodistas no somos ajenos. ¿Por qué? Porque se ha mirado para otro lado, se ha tratado de borrar el pasado y creer lo que todo el mundo hoy habla, el relato oficial. Creer el relato oficial. Bueno, es que parte diarios... de ese relato oficial viene a ser quebrado en buena medida por esta sentencia del Uruguay, donde dicen simple y llanamente lo que acabas de mencionar vos al principio del programa. Si bien en el Uruguay está expresado de un modo un poquito distinto, el principio siempre es el mismo. No se puede aplicar hacia atrás la ley penal. Y eso es lo que dicen los jueces uruguayos. Lo dicen varias veces. La sentencia es esta, es relativamente breve, son 70 páginas, pero con muchos espacios. Y los 4 jueces, son 5 en total, los 4 jueces que determinan la inconstitucionalidad de esta ley uruguaya, dicen simplemente el derecho penal no se puede aplicar hacia atrás. Una cosa simplísima que la entiende cualquier alumno de segundo o tercer año de la carrera de Derecho. Sin embargo, jueces grandes no aceptan o no quieren aceptar, porque incluso algunos aplicaron el derecho en su momento bien aplicado y después, ante las presiones de este gobierno, y por eso estamos hablando de la democratización de la que habla la presidenta Kirchner en la justicia, algunos jueces han cambiado de parecer. ¿Por qué? Por las presiones enormes que ejerce el Poder Ejecutivo, no solamente respecto del Congreso, sino respecto de los jueces. Y quiere Cristina Kirchner que todos los jueces le digan sí, buena, y que cuando ella exprese cualquier tipo de idea, por más que sea contraria a la justicia, todos los jueces acepten esas estupideces o esas miserabilidades y hagan lugar a lo que ella quiere. La verdad que es muy preocupante porque de imponerse, yo le escuchaba el otro día declaraciones a la Procuradora General Gil Carbón,
expresar cosas que realmente son lamentables, porque la mayoría de los jueces que hoy están en funciones fueron elegidos por el proceso democrático, iniciado hace 30 años. La mayoría de los jueces, incluidos los jueces de la Corte Suprema, fueron puestos por gobiernos civiles y democráticos. Entonces, hablar y decir de que no son democráticos los jueces, en realidad lo que van no es por los jueces que no sean democráticos, sino van, como dijiste vos, por la democratización de la justicia, que es una cosa que es inviable. Van por la politización de la justicia y el manejo político de la justicia. Eso es todo, y realmente es preocupante, porque en un país donde no funciona la justicia, que aquí funciona y bastante mal, en un país donde no funciona la justicia, bueno, los ciudadanos no tenemos lugar para ir. No tenemos seguridad, no tenemos... El último lugar para ir de un ciudadano precisamente es ir a golpear las puertas de la justicia para que lo defiendan. Bueno, vamos a ir a un nuevo corte y enseguida volvemos. Bueno, estamos nuevamente y decía yo que era preocupante esta situación porque, yo hoy digo que la justicia funciona mal, porque está atestada de expedientes, los jueces están atestados de expedientes. No estoy de acuerdo con que las investigaciones, por ejemplo, en el proceso penal las hagan los fiscales, porque los fiscales no tienen la forma de hacerlo. No tienen con qué hacerlo. La infraestructura. No tienen la infraestructura, no tienen la gente, no tienen nada. Yo fui a hacer una denuncia penal hace 1 año y pico, 2 años, en San Justo, provincia de Buenos Aires, y el fiscal que me atendió, muy seguro de sí mismo, me dijo que iba a investigar lo que yo fui a denunciar, y le dije, doctor, no me tome el pelo. Para colmo, tiene un nombre que es muy caro para mi sentimiento, porque a pesar de que yo no soy radical, tengo una gran admiración por un señor que se llamó Elpidio González, que fue el hombre más honesto que dio la política argentina en toda nuestra historia, y quizás el culpable de que existan las jubilaciones de privilegio, porque fueron hechas para él y él las rechazó. Sin embargo, la dejaron la ley porque les convenía. Es que Elpidio González había sido vicepresidente de la República y cuando se retiró vendía anilina para sobrevivir. En colectivo. Exactamente. Yo tengo... Entonces sus amigos o sus ex correligionarios de la política dijeron, bueno, vamos a hacer algo por Elpidio González, que era una persona absolutamente honesta. Entonces fue la primera jubilación de privilegio que él rechazó. Sin embargo, el instituto quedó y de eso se ha hecho un abuso enorme. Y la rechazó diciendo textualmente esto. Dijo, yo le he brindado un servicio a mi patria, no tengo por qué cobrarle a mi patria el servicio que yo le he dado. Y con eso renunció a su jubilación de privilegio. Un hombre espectacular que sería muy, muy, muy interesante poder imitar. Por eso que es un ídolo para mí. Y bueno, en ese momento me sorprendió porque el fiscal se llamaba Elpidio González. Y le dije, mire, hágale honor al nombre y apellido que usted lleva. No me diga, no me mienta, le digo, porque yo sé que usted tiene todas estas causas. Es impresionante, porque las causas estaban apiladas en el piso, porque no tienen ni siquiera muebles. Porque eso era una vieja fábrica que fue adaptada como tribunal, como juzgado, y son galpones. Entonces tienen las cosas apiladas. Tenían 4 computadoras, de las 4 computadoras 3 no andaba una sola, donde me sentó a tomar declaración. Le digo, usted no puede resolver nada, usted no tiene la infraestructura, doctor, no tiene nada. Le digo, yo cumplo en hacerla la denuncia, pero porque sé que tengo que hacerla, tengo la obligación moral de hacerla, pero sé que usted no puede hacer nada. Y así funcionan todos los juzgados del país. Ni hablar la justicia
previsional. La justicia Eso es muchísimo más previsional grave. es una cosa, está desbordada totalmente. Y los jueces, los empleados, los juzgados hacen lo que pueden. En el Palacio de Tribunales es sabido que los expedientes los comen las ratas, que está lleno. Pero hay algo más grave Hay todo un todavía. mal funcionamiento que es de la estructura de la justicia, pero además los jueces, como venimos diciendo, en las causas que tienen que trascendencia, son totalmente presionados políticamente. Esto es una vergüenza. Pero realmente hay algo, en cierto modo, esto no ha más sucedido, perdóname, grave, José, sí. no ha sucedido ni siquiera en los gobiernos militares. No. Ni siquiera ha sucedido esta presión sobre los jueces en los gobiernos militares, que tenían la suma del poder público. No se atrevían a presionar de esta forma sobre los jueces. Me parece de una gravedad inusitada esto y no veo que políticamente a la oposición política esto les preocupe. Más allá de lo coyuntural que tiene que ver con ellos. Pero si Eve Bonafini los ha insultado del modo más agraviante a los jueces y apenas alguno que otro salió a contestar, esta mujer que se ha robado decenas o cientos de millones de dólares con las distintas fundaciones que ha hecho junto con Jock Lender y compañía. Pero hay 3 jueces, por lo menos, de la Corte Suprema de Justicia, que integraron y eran jueces en la época del proceso. Entre ellos, Eugenio Zaffaroni, Petracchi y Hayton de Nolasco. Hayton de Nolasco era camarista, Petracchi era procurador de la Cámara en lo contencioso administrativo federal y Zaffaroni era juez de sentencia. Los 3 juraron por los estatutos del proceso de reorganización nacional. Y estos jueces vienen a juzgar a otras personas que fueron, incluso algunos fueron jueces y fiscales, pero algunos ni siquiera tenían poder de decisión alguno sobre la vida o la libertad de las personas. Y hay un montón de civiles presos acusados de estos crímenes o no crímenes de lesa humanidad, violando groseramente el artículo 18 de la Constitución Nacional que vos mencionabas antes. Sí, es una verdadera vergüenza. ¿Con qué cara esta Corte, a excepción del doctor Fait, que siendo socialista ha defendido el derecho en todas sus sentencias, casi todas, por lo menos las más importantes, y ha votado en disidencia diciendo ustedes son unos caraduras, lo ha dicho con más elegancia que la que estoy usando yo, pero les ha dicho claramente y por escrito, ustedes son unos caraduras. Entonces, ¿con qué cara algunos jueces que han jurado por los estatutos del proceso de reorganización nacional, hoy vienen a aplicar mal el derecho y a romper el derecho penal frente a gente que en definitiva, por supuesto, uno no puede convalidar, pero no solamente un delito, sino ni siquiera un insulto o una cachetada, pero que en definitiva combatieron en una guerra declarada, como vos decías recién, por Cuba y todos los países de la Unión Soviética, sin perjuicio de otros países que también colaboraron, como sí, Chile, uno puede leer por ejemplo. Leer las declaraciones de la reunión tricontinental en La Habana y es una declaración de guerra. Pero es que hubo guerra, porque en 1964 la organización de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, es convocada por pedido de Venezuela, 1964. Venezuela tiene problemas graves en esa época provocados por Cuba. Convoca el TIAR, el famoso Tratado Interamericano de Asistencia Recíproco que nosotros invocamos en 1982 con la Guerra de las Malvinas. Venezuela lo convoca en 1964. Dirige la comisión investigadora Miguel Ángel Zavala Ortiz, que era canciller argentino del gobierno radical del doctor Arturo Illia, y en esa reunión se confirma la ruptura de relaciones de prácticamente todos los países americanos con Cuba. Ahí se habla de la ruptura del Estado de Derecho y la Organización de los Estados Americanos distingue entre el pueblo cubano y las autoridades cubanas y explican con
términos absolutamente precisos. Sí, Cualquiera puede buscarlo en Google. El pueblo cubano, pobre, no tiene nada que ver. Hoy sigue siendo sometido a la dictadura de Fidel Castro, que ya ha superado holgadamente los 40 años y sigue siendo sometido. Y alguna vez hemos escuchado a la presidente o a algún otro presidente importante que critique al régimen cubano. No. Chávez, todo pareciera decirnos que está muerto o completamente, o por lo menos con muerte cerebral, y en Venezuela sigue gobernando Cuba a través del invento de Chávez. Yo suelo contar un incidente que tuvo un amigo mío, el doctor Alfonso Robelo, que fue canciller de Nicaragua, que tuvo que salir escapando de Nicaragua, fue canciller del régimen sandinista, y tuvo que salir escapando de Nicaragua. Él era un demócrata que había sido sumado al gabinete revolucionario encabezado por Daniel Ortega, y tuvo que escaparse de Nicaragua porque en una reunión de gabinete estaba sentado en la mesa el embajador cubano, y él, con todo sentido común, le dijo a Daniel Ortega que el embajador era un amigo, pero que tenía que pedirle que se retire, porque eso era una reunión de gabinete donde se iban a tratar temas que eran de importancia para Nicaragua y que no tenía por qué estar presente el representante de un gobierno extranjero. Bueno, por esto pobre Alfonso Robelo tuvo que salir escapando como una rata por tirante, porque una turba le mandaron a la casa que le destrozó la casa, y tuvo que salir de noche, y milagrosamente pudo escapar al extranjero. Y esto lo han manejado así. Hoy la señora presidenta dio, mejor dicho, hoy, porque este programa está grabado y lo estamos grabando el viernes a la tarde, está dando un discurso en la Cámara de Diputados, inaugurando la sección extraordinaria. No dejaron entrar a nadie, nada más que a la Cámpora, a Colina y otros grupos afines al gobierno, que no son otra cosa que turbas. Son turbas de amedrentamiento para las personas que no están de acuerdo con el gobierno nacional. Pero turbas que son alimentadas económicamente por el Estado, es decir, por cada uno de nosotros, que por pagamos, cada uno de los televidentes. Estamos manteniendo esa sarta de vagos que no trabaja nadie. Imagínense que están acampando desde ayer alrededor del Congreso de la Nación, y hoy esa gente no fue nadie a laburar, no creo que trabajen tampoco en ningún lado. Por el Estado le paga sueldos generosísimos. Son agentes a sueldo del Estado nacional que pagamos todos nosotros. Una verdadera vergüenza, un disparate. Esto no, para nada. Yo soy peronista, esto no es peronismo. El peronismo es el culto al trabajo, es la cooperación de clases, es otra cosa muy distinta. Esto no tiene nada que ver con el peronismo. Esto es un socialismo a la cubana, que han implementado el matrimonio Kirchner, llegado al poder, y que bueno, y que esto verdaderamente no es un régimen democrático, sino es una dictadura. Esto es propio de las dictaduras. Las dictaduras presionan a la justicia, hasta manejar la justicia, nos quitan de a poco los derechos, tienen estas turbas que son características de los gobiernos a la usanza cubana, y bueno, está en nosotros decirle basta a este gobierno. Hay que decirle basta. Esto no es un gobierno que democrático, ni mucho menos. Esto es una dictadura tremenda, que cada vez va, por eso dicen vamos por todo, que cada vez se va a ir acentuando más, y cada vez va a ser mayor el peso sobre la sociedad y sobre aquellos que no coincidimos con los objetivos que tiene este gobierno, que no son otros que el latrocinio. Tan grave es la cosa que el miércoles el presidente de la Corte, Lorenzetti, que dista mucho de ser un juez ejemplar, al contrario, en Rafaela tuvo problemas muy graves cuando era abogado, el juez Lorenzetti criticó gravemente al gobierno por su
intento de democratización y por sus interferencias y sus presiones sobre los jueces nacionales y federales. Con lo cual, uno va advirtiendo que el sistema de dominio de poder que ejerce la Presidente se va deteriorando y, lo que es más grave, nos va lastimando y destrozando a todos los argentinos. Así es. Bueno, José, te agradezco mucho haber venido, estar una vez más con nosotros. Bueno, ya te volveremos a convocar. No, al contrario, gracias a vos. Vamos al corte. Bueno, estamos de vuelta en el aire y tenemos una invitada que es Romina Pérez Acuña, que es socióloga social y ha escrito un libro que se llama Tú puedes ser un águila. Así que, y me acompaña también mi amigo Víctor Cardoso. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches para todos. Y bueno, esperemos que aprendamos un poquitito de este libro, que realmente lo leí y es una maravilla. Bueno, ¿cómo estás, Romina? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, contanos un poco de qué trata el libro. A grandes rasgos, es un libro de autoayuda principalmente, y como para que quede, digamos, resumido, es un libro que intenta, digamos, que la persona pueda ser partícipe de la solución de sus conflictos, tanto emocionales como no emocionales, ¿no es cierto? A veces estamos insertos en la sociedad y pensamos que estamos afuera de ella, pero estamos todos muy conectados. Entonces la idea mía era poder encontrar un camino en donde la persona pueda autosuperarse, ser más reflexiva, ¿no? Y poder participar, digamos, en la resolución de diferentes conflictos. Por ejemplo, en el trabajo que yo hago, en lo social, comunitario, con los sectores más vulnerados que he tenido experiencia, digamos, me afloró eso, ¿no? De ser escritora, porque primero trabajé con un grupo marginado y después me hice escritora. Entonces, en mi propia experiencia yo veía que la gente estaba muy baja autoestima, ¿no? Muy poco valorada y teniendo un potencial, ¿no? Necesitaba por ahí una palabra de aliento que pudieran decirle, ¿no? De afuera, y a veces no la encuentra. Y no hablo solamente de las personas por ahí necesitadas, sino que personas que también conozco que no son necesitadas, de diferentes estratos sociales, en donde se sienten muy avasalladas también por los conflictos que le delegan. ¿Cuál era la idea? Poder hacer algo, ¿no? Sencillito, fácil de leer, fácil de aplicar para diferentes profesiones, diferentes religiones, diferentes pensamientos, en donde se pudiera generar un poquito más de solidaridad, ¿no es cierto?, hacia el otro, desde mí, ¿no? Y un compromiso en donde yo puedo ayudar sin esperar nada a cambio, ¿no? En donde eso sea, digamos, algo contagioso. Y yo he encontrado, hasta cierto punto, obviamente limitado, en las personas que han accedido al libro, diferentes respuestas. Y inclusive respuestas que yo no había buscado, que había generado, positivas, ¿no? Qué sé yo, no sé, no les puedo mencionar nada en particular, pero diferentes organismos que ofrecen servicios que fueron más cálidos o se sintieron mejor con ellos mismos, y sin juzgar a nadie, ¿no es cierto? Sino que poder ir cambiando yo mismo, ir mejorando, ir cercando lo mejor de mí, en diferentes áreas en lo que uno se puede mover, no sé, ser mejor Hoy persona. la sociedad es altamente conflictiva. Es una sociedad que por un lado exige y por otro lado deprime a la gente. Es muy común ver grandes sectores de la sociedad que tienen una depresión, sufren de depresión colectiva. La falta de oportunidad, la falta de incentivo. Por ejemplo, los chicos que hoy terminan el colegio secundario no tienen incentivo como para poder
aspirar a más, saberse seguro de sí mismo, poder enfrentar las cosas. Y realmente es muy difícil para gran cantidad de gente sobreponerse a esto. Por eso que yo vengo observando hace muchos años ya que en la sociedad falta el incentivo, incluso de padres a hijos, no saben incentivar a los chicos como para que los chicos se sientan seguros de sí mismos y puedan avanzar y puedan crecer y puedan volar. Muchos los mantienen sujetos por miedo, por distintas causas. Y todo esto tiene que ver con todo, porque también la inseguridad pública, la falta de confianza en salir a la calle y tener la certeza de volver a casa, muchas veces hace que los padres tomen actitudes en defensa de los hijos que no los dejan tomar el vuelo que tienen que tomar, no les dejan tomar el aire que deben tomar. Por eso me gustó la metáfora del título, tú puedes ser un águila, porque en realidad a los chicos hay que enseñarle a nuestros hijos que son águilas y que pueden volar. Yo, mira, hace algunos años atrás andaba mucho en la provincia de Buenos Aires y solía contar un cuento que yo había inventado hablando de esto, porque encontraba que la gente era muy chata, pero no chata porque no tuviera con qué ser, con qué crecer o con qué sentirse mejor, sino chata porque el sistema de vida en los pueblos es muy opresivo, muy bajo. Se autolimitan a veces. Entonces contaba el cuento de que un granjero había encontrado un animalito que lo metió en un gallinero porque no lo podía tener suelto, y que era un tigre, y el tigre creció entre el medio de las gallinas pensando que era gallina. Comía como las gallinas y hacía todo lo que las gallinas hacen, hasta que un día entró un zorro al gallinero y mató a varias de sus amigas. Entonces le salió el tigre que tenía dentro y comenzó a perseguir al zorro. Y por supuesto, como era zorro, no lo pudo alcanzar. Pero al llegar a una laguna, se vio reflejado en el agua en la noche y se dio cuenta que tenía dientes de tigre, rayas de tigre y garras de tigre. Entonces se dio cuenta que no era gallina, era tigre. Lo mismo le suele suceder a mucha gente que se siente apichonada, está disminuida en sí mismo. Muchas personas que yo he conocido que se menosprecian a sí mismas. En realidad estos libros son buenos para levantarle su autoestima y que las personas vean que cada uno de nosotros tiene un valor en sí mismo. Mira, Juan Carlos, yo leí el libro. Te puedo hacer una crítica Sí, cuanto como lector. Sí, ¿no? sí. Por empezar, tiene valores hacia la familia, que es muy importante, valores religiosos. Y como vos decías también recién, cuando una persona se encuentra con problemas, no como me acuerdo del libro, inclusive está la historia de José, que está muy el buena. capítulo 7. Exactamente. Después Sí. está también la historia cuando tenemos que decidir si queremos seguir como estamos o queremos pasar el límite, cuando el águila toma la decisión de extender su vida. Que ahí sabemos bien que, bueno, tienen su límite, pero puede acceder a otra vida más. Tiene que tomar la decisión, bueno, de romper su pico, de romper sus garras, de sufrir ese tiempo, y después, bueno, vuelven a crecer otra vez sus plumas, vuelve a crecer su pico, y vuelve a crecer vive sus más garras. años, Y vivir se más extiende años, porque y vive empieza mejor. otra vez. Esa parte está espectacular para una persona que, bueno, tal vez sufre una enfermedad, tal vez sufre de soledad, en fin, se puede tomar para varios casos, ¿no? Sí, estos libros son muy interesantes para mucha gente que se menoscaba a sí misma. Todos nosotros tenemos dentro el potencial de poder ser más, de tener una vida mejor, de poder crecer. Hay que buscarlo. Sí, Hay que buscarlo. Y la búsqueda debe ser permanente. Yo conozco muchísima gente que es gente capaz, que gente que ha tenido
importancia en su vida social, y hoy están planchados en su casa, no tienen posibilidad. Hablaba los otros días con una mujer que fue empresaria, hoy está retirada, es una mujer, pero tiene salud, está sana. Y yo le decía, me decía que estaba deprimida porque no le encontraba sentido a su vida, ¿no? Y que no, dice, la verdad no me interesa vivir. Y le digo, ¿cómo estás diciendo eso? Le digo, una persona como vos, pero andá y anotate como voluntaria en un hospital, le digo, servile a los demás, porque vos, yo le hacía notar de que ella estaba muy concentrada en su propio problema y entonces se deprimía porque no tenía razón de existencia a su vida. Bueno, dale razón de existencia a tu vida, andá, pedí que te den un chico que necesite guarda, encárgate de un chico, ocupate de él, ocupate de educarlo, ocupate andá a ver, andá como voluntario en un hospital, atendé a alguien que no tenga quien lo atienda. Le digo, y ocupate de él y vas a darle sentido a tu vida, vas a tener una vida con sentido. Claro. Porque lo peor que le puede pasar a una persona es no tener proyecto. Claro. Bueno, una de las ideas centrales del libro es encontrar el proyecto, ¿no? A través del autoanálisis, hacer una búsqueda, una investigación, tener una mirada más profunda, más reflexiva. No solamente encontrar el proyecto personal, sino que un proyecto familiar. Yo en este libro insto al paciente a que no esté siempre quejándose, sino que también se sienta, digamos, en un tiempo, decir, a ver, estoy sentado acá todo el tiempo quejándome. A partir de que lee el libro ya no me siento a quejarme, Claro, me siento a buscar una solución. Claro, A ver, sienta ¿cómo dentro puedo de un hacer? proyecto, que está en busca de su proyecto. Entonces yo le digo, Protagonista. vos sos un líder en esa familia. Agarrá y empezá a ver, cuáles son los conflictos, cuáles son los problemas, cuáles son las posibles soluciones. Vos podés. Agarrá y empezá a unirte con tu familia, porque yo siempre les digo, el problema está en ¿dónde? En que no son unidos. Al no ser unidos, dentro de una familia pasan esas cosas como dice usted. A veces, digo, una familia conflictiva. Tenemos que unirnos más. Bueno, hoy en día entre todos, ¿no? el problema más grave que tiene la sociedad argentina es que ha sido destruida la familia. Y una de las causas, una de las causas y no es una cosa casual, sino es algo perfectamente detectable de dónde viene. Esto ha sido impulsado políticamente, la destrucción de la familia. Y no es que haya sido impulsado propiamente por el poder en la Argentina, sino que esto es algo que viene impulsado desde los organismos internacionales que fueron creados para todo lo contrario, como la UNESCO, como las Naciones Unidas, impulsan estos proyectos destructores de la familia. Cuando uno mira y observa el lobby homosexual en el mundo, se da cuenta que es un lobby muy pequeño, pero que en realidad tiene muchísimo poder porque tiene respaldo económico, un inmenso respaldo económico que le dan estas organizaciones para el fomento de la homosexualidad, y porque es parte de la destrucción de la familia. También es parte de la destrucción de la familia las campañas antirreproducción. Cuando nosotros somos, lo he dicho un montón de veces en este programa, somos un país que tiene la octava población del mundo, y tenemos menos población en la Argentina que la gente que vive en el estado de San Pablo, en Brasil. Somos apenas 40 millones de habitantes. La Argentina es un país que tiene un enorme potencial de producción de alimentos y tiene 40 millones de habitantes. Nosotros no puede existir un pobre en la Argentina. Y acoto algo a lo que está diciendo que es muy interesante y coincido con vos, en que no solamente tenemos lugar, sino que tenemos capacidad. Claro. Tenemos académicos internacionales conocidos, además, tenemos universidades públicas, privadas, tenemos cómo informarnos, cómo ser mejores. Pero estamos dotados climáticamente, contrario a lo que deberíamos naturalmente,
para esto. Nosotros tenemos una enorme fábrica de alimentos que nos dio Dios, nuestro creador, que es la Argentina. 40 millones de habitantes, que somos una pequeña porción de gente en medio del 8º país en extensión territorial. Tenemos todo para hacer, tenemos todo para no pasar necesidades, que nadie pase necesidades. La Argentina es un país que tendría que tener un nivel poblacional de vida más elevado del mundo, ¿no? De nuestro nivel medio tendría que ser el más elevado del mundo. Sin embargo, no lo es. Y pasamos enormes crisis económicas. Y esto no es obra de la casualidad. Viene impulsado desde el exterior y ejecutado en la Argentina por aquellos que ganan mucho dinero estando en el poder, son dóciles a los mandatos externos y se constituyen en dictadores. Esto fue todo por hoy, se nos terminó el programa, nos vamos. Le agradecemos a Romina Pérez Acuña y bueno, le deseamos que tenga mucho éxito con este libro, que es muy interesante. Tú puedes ser un águila. ¿Dónde se puede comprar el libro? Esa pregunta está medio complicada, porque como es nuevo, hace poquito salió, estoy cambiando de una editora a otra. En realidad se distribuye independientemente. Damos un mail al aire. Sí, así, se lo diga. Quien quiera comunicarse con vos, bueno, puede hacerlo a través del mail. Sí. Y bueno, ahí y así abajo adquirir el libro. Bueno, sí. Ha sido todo por hoy, nos vamos. Será hasta el próximo viernes. Gracias por acompañarme. En ausencia de mi amigo Carlos Manuel Acuña, que sigue de vacación. Bueno, ya la próxima semana seguramente estará con todos nosotros. Adiós.